Muy buenos días, bienvenidos a todos en este domingo, último domingo de noviembre, y empezamos uno de los meses claves para mí del año. Yo lo digo en clave de me encanta. Desde que soy cristiano, hace 20 años, el mes de diciembre se convirtió en el mes favorito, ¿no? De ahí tenemos aquí a Andrés siempre que nos dice que el mes más importante del cristianismo debería ser más bien cuando estamos cerca del domingo de resurrección. Y es algo que también he venido alojando en mi corazón y me encanta. Antes, mucho de lo que es la cultura que nos rodea termina formando a veces las sensaciones con respecto a cada fecha. Pero diciembre también pasa a ser un mes clave en el cual muchas personas entran en soledad, muchas personas entran en depresión, muchas personas entran a pensar en mucho de lo que les falta y obviamente olvidamos, y hay que incluirse. ¿Quién no ha pasado un mal momento alguna vez en diciembre? Pasamos a un enfoque de solo enfocarnos en aquello, de lo que nos falta y no en lo que tenemos o lo que podemos agradecer. Esto no es un sermón para que usted comience a agradecer, sino visualizar una realidad que es parte de diciembre, y por eso me encanta que cerremos este mes de noviembre con este tema de aquí, compañerismo, que tiene que ver con la serie Así se vive el cristianismo. Cada vez que tocamos la intención de modelar en cada uno de ustedes que asiste aquí o que se conecta o nos puede escuchar después, es dar a entender que hay un recurso muy hermoso que hoy tenemos como Iglesia Alianza San Borondón y que sí te podemos decir, no lo vas a vivir en un lugar, más que en este probablemente por el momento, porque la intención nunca es ser el único que ofrece algo así, ya como que esto fuera una cuestión de marketing para diferenciarse de otras personas que dan un producto llamado iglesia, sino dar a entender que cuesta lo que se está haciendo, y esto es algo que llamamos aquí casa iglesia. Cada vez que tocamos tópicos como así se vive el cristianismo o de esta manera era como antes se hacía y se perdió, tratamos de encender esa mecha, tratamos de hincar. Cuando uno va al doctor y lo pinchan y duele, sabe que está vivo, ¿ya? Es importante ser a veces zarandeado, movido, reseteado un poco acá y pinchado, ¿no? Entonces, este tema va a ser un poquito un pincharle y decirle, casa iglesia es algo muy importante porque nos ayuda a entender esta gran premisa, así se vive el cristianismo. Las semanas anteriores, y vaya que la cultura es tan grande que la semana anterior nos coincidió, ¿no? El partido de Ecuador justo en la actividad, y bueno, para casa todos, espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté ya demasiado, o sea, imposible que no se te hagan los ojitos así agüita cantando el himno, ya, y podías haber estado en pijamado, en pantuflas, ya, o sea, en un look no tan presenciable para la gente, pero ahí estabas sintiendo el mismo orgullo como que tuvieras la camiseta. No sé quién tiene su camiseta, yo no alcanzaba a comprármela, ya, pero es impresionante cómo la gente hace colas por comprar una camiseta, cómo se vuelve esto como algo lindo que está pasando, y vaya que sí. Uno no se puede quejar mucho de este tipo de eventos o estas cosas cuando unen y logran que las familias estén juntas. En algún momento la iglesia era lo que unía a las familias, así como el fútbol las une. Por eso es importante tocar estos temas, no es una crítica. Disfrute lo que tenemos hoy, disfrute lo que estamos haciendo, lo que nos une, pero en algún momento la iglesia estaba en ese trending topic de aquellas cosas que lograban hacer filas para poder estar unidos y paralizar todo. La iglesia lo hacía y es mi intención mostrárselo. Las semanas anteriores estuvo aquí Andrés hablando. Yo voy a ser muy sincero, hace 20 años empecé mi cristianismo siendo fan de Andrés. Y no lo digo porque es mi suegro, por si acaso. No estoy haciendo puntos, ya me casé, ya conseguí lo que quería, así que no necesito hacer... No, mentira. Ya. Lo digo de corazón. Esta prédica que Andrés dio hace unas semanas es una de las mejores que yo le he escuchado en mi vida y soy fan, ¿ya? O sea, el punto es que me maravilló todo lo que compartió y le pido que si usted no estuvo hace 2 domingos aquí, la repita, la pueda repetir. Me encantó, me encantó. Creo que Andrés contó unas cosas que ni siquiera he podido yo escucharlas en una mesa y unas historias tan bonitas. Me las adelantó un poco, pero ese día dije, no me cuentes más, quiero escuchar el tema. Y cuando las contó ahí, dije, wow, el valor que tiene una casa iglesia ante la persecución.
el valor que da la casa iglesia, lo que puede lograr unas iglesias en casa en el momento más difícil en que puede estar pasando la iglesia. Y aunque usted no lo crea y poco se habla, la iglesia está pasando momentos muy difíciles a nivel global. Me encontré en este instante hace pocas semanas viajando a una reunión de muchos pastores. En realidad yo fui porque estaba John Maxwell ahí y quería verlo. Debido a la pandemia, John Maxwell se me vino escapando y es una de las personas que más me encanta leer. Pero ahí estaban pastores y coincidimos, y créanme, muchos pastores norteamericanos han sufrido una persecución que ustedes no se imaginan. Porque es un país que se ha polarizado tanto políticamente que la iglesia escogió un bando entero y hoy es uno de los lugares odiados. O sea, hay mucho odio y hay pastores que exponían de frente cómo está difícil poder hablar tan abierto como antes, porque tienes que buscar ciertos términos para no ofender, y ya se veía algo, y yo decía, wow, mira lo que está pasando, y yo tenía el privilegio de contestarme en mi corazón, eso quizás no nos llegue a pasar a nosotros como Alianza San Borondón, porque estamos dando un paso al frente al momento de hablar una casa iglesia, porque una casa iglesia no es lo mismo como funciona este lugar, donde alguien te puede grabar, alguien con mala intención puede hacerte una puñalada y de alguna manera usar una parte nomás de tu mensaje y con eso meterte en una batalla o en una pelea. Eso no quiere decir que no tengamos el brío de decir lo que tenemos que decir aquí al frente. ¿Sí me comunico? Amén. ¿Sí? Pero me estoy refiriendo a que eso está pasando, pero en una casa iglesia donde tú estás más low profile, estás trabajando donde nadie ve, el enemigo no se da cuenta de nuestras estrategias y pueden ser más poderosas. Vea ese mensaje, guárdelo en su corazón, y qué tal si poco a poco vamos visualizando una etapa que quizás puede llegar a la iglesia, pero nosotros tenemos un arma ya muy fuerte en una casa iglesia. Amén, amén. La semana anterior vimos a Tito nos trajo este mensaje grabado, ¿no? Ya debido al partido, y Tito Campos nos contaba. Le digo Tito porque él me ha enseñado a no decirle Pastor Tito. Y justo en ese mensaje él nos muestra mucho de lo que de alguna manera la iglesia, al llamarse iglesia como tal, ha perdido una esencia de ayudar a los demás y lo delega a un pastor. Y lo delega a una junta administrativa, lo delega a los tan conocidos diáconos, y lo que termina pasando es que la ayuda que pudiese cambiar o amar al mundo termina convirtiéndose en un edificio, en una pantalla, en un equipo de sonido que vaya que sí los necesitamos y suma mucho. Nunca tome esto como un autogol, sino como el sistema es tan fuerte que para que una persona sea ayudada, a veces tiene que pasar 3 meses para que alguien apruebe esa ayuda. Y son cosas polémicas que pasan en la iglesia, y me pareció muy bueno que el mensaje de Tito llegue a ser como un sincerar de la iglesia y decir estamos fallando en algo. Y esta cuestión de llevar a los pastores a construir grandes templos hace que las finanzas se dirijan hacia esa ambición, porque resulta que en el primer punto que les voy a presentar, y es clave, vamos a encontrar el por qué está pasando esto. El por qué, de alguna manera, la ayuda con la que podemos cambiar al mundo termina más bien apadrinando el sueño de un pastor que quiere lograr una meta de llenar y llenar y llenar y llenar. Véalo, póngale mucha atención, no se lo pierda. Y cierro yo hoy con el compañerismo, y al hablar de compañerismo le voy a presentar 2 puntos. Número 1, amo llenar lugares. Amo convocar gente, amo poder presentar una idea que la gente la crea, la viva y la practique. Esto está aquí, yo aquí estoy en mi esencia. Cuando yo escuché el llamado pastoral dije quiero ser el mejor en ello y amo ser el mejor en ello, me he preparado para ser el mejor en ello y me fue muy bien. Está hablando con una persona que vivió antes de esta experiencia, antes de la pandemia, el sueño de poder llenar un lugar con 300, 400, hasta 700 personas. Fui entrenado para eso, para llenar un lugar con el mensaje del evangelio, impactar personas, apasionar personas, y pasaron muchas cosas maravillosas, entre ellas para mí los números que cada vez iban llenándose en la iglesia, y saber que con números yo justificaba mi paga. Yo justificaba mi sueldo, justificaba mi fe que la gente tenía en mí. Las personas veían en las redes sociales que tenías un lugar muy lleno y decían, ese lugar
tiene algo y debo ir allá por la llenada del lugar. Pero de repente llega la pandemia y tú te vas a casa diciendo nos encerraron, me quitaron el lugar, no nos podemos reunir, pero yo soy garantía de llevar 700 personas a tener atención durante una hora. Me he convertido en el mejor en ello, pero por favor, seamos sinceros. De repente estaba compitiendo contra Juanes en acústico, en vivo, paralizando el mundo. Y Juanes llenaba un en vivo como de 56,000 personas y Emilio tenía un live donde estaban conectadas 16 personas de 700. Y cuando orábamos y preguntábamos entre pastores, muchos decían, es que te falta unción. Es que quizás no has orado tanto. Es que quizás, de alguna manera, algo te falta. Si hubieses, y pum, de repente explota y aparece nuestro querido argentino, al cual seguramente muchos admiramos aquí, con sus mensajes poderosos, ¿verdad? Ya dijo, no, acá ya me susurraron el nombre. Dante Gebel, ¿ya? Y Dante Gebel comienza a hacer unas transmisiones y resulta que las transmisiones de todas las iglesias del Ecuador estaban vacías y las de Dante Gebel estaban rebosando. Y muchos pastores razonábamos y decíamos, si hubiésemos llegado con los fondos de los diezmos de Dante, hubiésemos hecho también lo mismo. Algo nos faltó y no somos como Dante Gebel, al quien Dios usa mucho. Porque mira cuántos conectados tienen, pero Emilio solo tiene pinches 16 ahí. Sí me estoy comunicando un poco lo que quiero decir. Póngase un ratito en mi corazón entrenado para llenar lugares y llamar la atención. Claro que pasé una depresión. No llegué a pensar en el suicidio porque eso sería una estupidez, en este tema en específico. Pero muchas veces dije, ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué escogí lo que escogí? Porque no veo los frutos y veo a otros pastores siendo mejor que yo. Póngase en ese lugar, piénselo un ratito. ¿Cómo voy a competir? O sea, yo sí aceptaba que contra Juanes es el mundo, ¿no? Ahí está el diablo y el diablo es fuerte en el mundo, ¿no? Entonces eso como que uno se consolaba y decía, bueno, ya, a Juanes no le voy a ganar, ¿no? A Ricardo Arjona haciendo un unplug tampoco le voy a ganar, o sea, lo entiendo. Pero cuando un pastor o alguien de tu bando hacía algo que lo hacía distinto, enseguida venía en el corazón la desazón, el desaliento y de llegar a la conclusión de que a lo mejor no eras tan buen pastor como ellos y Dios quizás no te llamó para tantas cosas grandes o en algún momento te desenfocaste y perdiste el llamado. Póngase a pensar en todas esas cosas que le estoy contando desde mi sinceridad. Más que ser un pastor, se volvió un ¿qué tienes que ofrecer tú para que yo me conecte a ti? ¿Qué tienes tú para ofrecer? Y ahora vamos a la otra parte. Ya tenías 700 personas, no lo reflejabas en tu atracción, pero te tocaba cuidarlas. Porque sucedía que un padre moría, sucedía que alguien que se quedaba sin dinero, sucedía que alguien perdía su colegiatura o perdía su semestre porque no tenía cómo pagar debido a la pandemia. Y bueno, ahora tú solito tenías que cuidar a 700 chicos que tenían muchas necesidades. Resulta que de esos 700 probablemente solo llegué a cuidar a 12, bien cuidados, hasta poderlos ayudar. Pero esos 12 a mí nunca me preguntaron cómo estaban. No sabían si yo me quería suicidar, si yo estaba triste, si yo estaba abandonado o sintiéndome abandonado por Dios. Les prometo algo, de todas las veces que hice ministerio, ninguna persona me preguntó cómo estaba yo. Ninguna. De esas 700 que llenaban y te decían, eres el mejor con tus mensajes. Que decían, la música está espectacular. Ninguna preguntó cómo la estaba pasando en la pandemia. Y quizás a usted le pasó lo mismo, no necesariamente siendo un pastor, esto no es una lloriquedera. Estoy hablando de lo que pasó, sí me comunico. No vaya a decir, chuta, pobrecito, hay que escribirle cómo está todo el tiempo, porque... No, sí lo necesitamos, pero quizás tú también estás en la misma situación, no eres un pastor, eres un asistente, pero quizás ni siquiera te alcanzaron a preguntar cómo estuviste. Y la pasaste solo. ¿Qué otra cosa más pasó por ahí? O sea, nadie te preguntaba, ¿cómo estás? ¿Ya? Pero
de alguna manera pasaba otra cosa que dolía más. Invertiste 5 años, te volviste el mejor en eso, llenaste de 700 un lugar. Los chicos todos alzaban las manos y se arrodillaban y estaban apasionados, y resulta que en una semana de pandemia ya eran burros de TikTok haciendo tonterías. Y no quiero ser ofensivo con lo que digo, es lo que comenzó a pasar. Y de repente decías, pero este es el mismo que estuvo durante 5 años conmigo y mostraba unas entregas a Dios tan especiales, y resulta que ahora está haciendo puros trendings donde cada día muestra más. Y lo único que yo recibo son llamadas de, oye, esta persona está haciendo algo malo, esta persona está haciendo algo malo, esta persona está haciendo algo malo. Y en tu corazón terminas diciendo, ¿qué pasó si yo fui el mejor haciendo lo que me enseñaron a hacer, llenando iglesias, haciendo apasionar personas, pero resulta que parece que ninguna son transformadas? Otro detalle más, y creo que esto afianza la idea que les voy a presentar inicialmente con este tema. Llegué a esta reunión de pastores ahora que viajé hace 2 semanas, ¿ya? Y fue loco porque yo viajé, te prometo, una ya les dije, viajé por John Maxwell, ¿verdad? Eso era demasiada justificación para mi viaje, sinceramente. Pero coincidió con este evento y John Maxwell estaba en el mismo evento y me iba a reencontrar con amigos pastores que nos vimos por última vez en el 2019 hasta diciembre, y yo, voy a ser sincero, no sabía si estaban vivos o muertos, ¿ya? Pero cuando vi que en sus historias ponían que iban a estar ahí, ya iba haciendo agenda para conversar con cada uno de ellos. Yo me acercaba y les decía, ¿cómo estás tú? ¿Saben lo que ellos me preguntaban a mí? ¿Cuántas ovejas te quedaron después de pandemia? Y todos parecíamos no una reunión de pastores, sino una feria de ganaderos, ¿ya? Sino hablando, ¿cuántas rebaño tienes tú? ¿Cuánto rebaño tengo yo? Y yo solo quería ver amigos. Y te puedo decir que llegué con otra mentalidad allá. Porque la pandemia para mí fue clave y me enseñó el poder de una casa iglesia. Me enseñó a hacer compañerismo. Me enseñó esto vital. No es lo mismo hacer audiencia que hacer iglesia. Y te puedo abrir mi corazón. Soy el mejor haciendo audiencia, pero tengo un nuevo sueño. Quiero ser el mejor haciendo iglesia. Y donde hay audiencia no se logra compañerismo. Donde hay audiencia, pocas personas te preguntan cómo estás. Lo único que sucede en las audiencias es lo siguiente. A una audiencia exige ser entretenida. Domingo a domingo viene acá para ver si tú eres el mejor pastor, si existe la mejor alabanza, si existen los mejores equipos, si existen las mejores pantallas, si existe la mejor unción. Si existe gente que se cae, si existe gente que tiembla. De todo ese tipo comienzan a hacer las exigencias porque nos hemos acostumbrado a que la iglesia creamos audiencia y no creamos una comunidad que tiene compañerismo. ¿Me comunico o no me comunico? ¿Comprende lo que quiero decir? Lo ha vivido seguramente. Probablemente usted está aquí porque entró un pastor nuevo y dice, oye, desde que Emilio predica me gusta mucho, me quiero quedar aquí, pero estaba a punto de irme a otro lugar. Muchas gracias por eso. No, mentira. Ya. Pero eso pasa, lo he vivido, porque estamos acostumbrados a crear una audiencia exigente y no una comunidad que tiene compañerismo. Ojo a eso. Trato de ser muy sincero, no me vaya a tomar como que doy malas noticias o estoy retando. Lo siguiente que pasa es que hacer una audiencia te hace el mejor entreteniendo. Y puedo decirles que durante mis 5 años pastorales, ahora están corriendo unos nuevos, demostré que puedo ser el mejor entreteniendo. Pero ese entretenimiento no creó compañerismo, no creó una comunidad, creó una buena audiencia. Una audiencia llena de efervescencia, apasionada, claro que sí. Pero cuando se acabó el lugar donde estaba la audiencia, ellos comenzaron a ser reales porque les faltó una comunidad. ¿Qué más? Hacer iglesias entonces, o hacer iglesia, no significa tener espectadores. Y cuando trato del tema de compañerismo, le quiero decir de corazón que usted y yo en Alianza San Borondón hemos tomado el compromiso desde que ingresamos a las casas e iglesias aquí en Alianza San Borondón de ya no ser espectadores y comenzar a ser personas protagonistas.
Y eso se logra cuando estamos en un ambiente de hacer casa iglesia. Pastor Emilio, deje de darse duro, esto es tan lindo lo que hacen. Muchas personas te escriben y te dicen que es tan hermoso lo que tú haces cuando das una prédica, pero créanme, eso es un examen a conciencia y me encanta que me haya tocado este tema. Lo pedí incluso y dije, quiero hablar del compañerismo, porque creo que una de las cosas que menos he visto, tanto entre pastores y personas que asisten a una iglesia, es compañerismo en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Porque probablemente cuando nos va bien, pocas veces nos podemos felicitar porque nos está yendo tan mal que no queremos felicitar a nadie. Pero si tuviésemos una esencia de compañerismo, estuviéramos en todas y dejaríamos de tener un lugar donde hay personas de este tipo. Miren lo que está en su pantalla. Normalmente las iglesias se están llenando de personas así, personas atraídas pero no incluidas. Todo el mundo siente que cuando te reciben allá los hemos entrenado de manera tan increíble que todo el mundo se siente bienvenido, pero no hay una verdadera inclusión. ¿A qué me refiero con esto? No hay algo más allá. Somos un buen primer momento, somos una buena primera experiencia. Somos algo que mucha gente no olvida y la va a tener posicionada, pero si seguimos ese modelo, siempre tendremos que crear experiencias para que las personas se queden. Y parece que ahí no está la respuesta. Realmente no está ahí la respuesta, como les contaba. Porque no es lo mismo hacer audiencia que hacer iglesia. La iglesia tiene desde sus inicios un factor que lo estamos descubriendo este día, y es el compañerismo. Entonces hay personas atraídas, pero no incluidas. Hay personas interesadas, pero no integradas. Ha pasado por ahí que usted trajo un invitado y ese invitado dijo, oye, a mí me encanta hacer esto y quisiera ponerlo a favor de la iglesia, pero alguien les responde, ya estamos llenos de cupos en ese ministerio. Entonces no podemos recibirlo ahí. Quizás usted nos pueda ayudar en algo. ¡Pum! Se perdió esa persona. El lugar está tan lleno y hay tantas personas ya sirviendo que no podemos o no tenemos tiempo para esa persona justo interesada, integrarla. Pero eso no pasa en una casa iglesia, donde el máximo de personas, porque así lo estamos haciendo en las casas iglesias, es tener 20 personas. Cuando llega la 21 hay que pensar algo nuevo. Hay que comenzar a abrir una nueva casa iglesia, porque puede ser que desde ese instante ya alguien se sienta atraído en su primera vez, pero no incluido porque son más de 20. O diga, estoy interesado, pero no encontró la oportunidad de integrarse, porque tú como anciano de iglesia, como persona involucrada, no espectador, no pudiste con tanto. ¿Me comunico? Amén. Sí, sigo. Tocados pero no transformados. Esta pasó siempre en todo mi entorno. Éramos espectaculares para tocar personas. ¿En qué sentido? Con una canción que te haga sentir cosas emocionantes. Con un buen mensaje que te lleve a una entrega total. ¿Ya? Tocados pero no transformados, es lo que yo les contaba. 5 años dedicados y el TikTok me ganó la batalla. Termino compitiendo con TikTok. ¿Por qué? Porque algo quizás estoy haciendo mal. Llega un momento, y si tú eres un pastor que alguna vez llegas a escuchar este mensaje o a verlo, digo, llega un momento en que tienes que despertar porque la cultura ha invadido tanto a la iglesia, tanto, que resulta que yo tengo que competir contra Mar Anthony, contra Ricardo Arjona. O sea, en la próxima pandemia, probablemente una persona que sea muy atractiva nos va a ganar. Y yo siempre digo, debemos prepararnos para la siguiente pandemia, debemos prepararnos para la siguiente persecución. Y de eso se trata la casa iglesia, de lograr comunidad, de lograr compañerismo, porque sí hay un factor que hizo diferente a la casa iglesia cuando todo esto empezó. Usted siempre en los ambientes de iglesia va a querer esto, sentirse incluido, sentirse integrado y sentirse una persona que se transforma. Porque entre más ve resultados por su entrega a Cristo, su fe crece. Si no, comienza a decaer. Pero probablemente mientras buscó ser transformado, usted le pidió una cita a algunos de los pastores y esa persona le dijo, te puedo atender en un mes. ¿Te aguantas un mes en tu lucha para poderte atender? Espérate, o sea, yo sé que quizás te quieres suicidar. O sea, no lo decimos así, ¿no? Pero es lo que terminamos comunicando. ¿Sí me hago entender? Sí. Ojo que yo nunca le he dicho a una persona, no tengo tiempo. Le digo, sí tengo tiempo, pero ¿sabes qué? En mi agenda hay tantas personas que lamentablemente tu lucha va a tener que esperar. Pero en una casa iglesia no pasa eso. En una casa iglesia estamos muy conectados con las luchas entre nosotros. Lo loco de hacer audiencia es que cuando muchas personas se interesan en la iglesia, pasa lo siguiente. Muchas personas hoy preguntan, oye, ¿pero qué dice tu iglesia?
Porque lo que están viendo es una audiencia que se viste de una manera, que habla de una manera o que ha dicho tal cosa y comienzan ellos mejor a decir, antes de preguntar lo esencial, preguntan, oye, ¿qué dice tu iglesia? Otra pregunta que hacen es, ¿qué permiten en tu iglesia? Porque estamos creando audiencia, pero no una comunidad. Porque cuando uno siente una comunidad, sabe que puede entrar como es. Pero resulta que a nosotros nos preguntan esto, Emilio, sí quiero ir a la iglesia, pero ¿qué permiten y qué no permiten en tu iglesia? La gente está viendo una audiencia en una comunidad. La otra que hacen también es lo siguiente, ¿quién puede entrar? Tengo un amigo de un amigo, que tiene esta lucha, ¿tú crees que pueda venir? Y a veces me han hecho algunas preguntas en las que yo he dicho, es que creo que si lo dejo entrar, se me va a media iglesia. ¿Ha pasado o no ha pasado? ¿Sabes qué? Mejor háblale un poquito y cuando se tape más, puede venir. Porque creo que si viene tan destapada, me incendian el templo. Por poner unos pequeños ejemplos. Sigo adelante. Entonces, una de las buenas conclusiones que nosotros podemos llegar en este momento, mientras le estoy contando estas cosas, es que la gente ahora nos pregunta qué hacemos, qué permitimos, qué no, cuando en el principio las personas que conocían una iglesia, que eran casas iglesias, veían a esta comunidad y la primera pregunta que hacían es, ¿qué tengo que hacer para ser discípulo de Cristo? Porque entendían que era una comunidad de discípulos y ellos querían ser parte y decían, ¿qué tengo que hacer para seguir a Jesús? Vea usted en el libro de Hechos y mucha gente pregunta de la iglesia, ¿qué tengo que hacer para ser un discípulo? No preguntan, oye, ¿hay aire acondicionado? ¿Hay lugar para niños? No, sino que preguntaban, ¿qué tengo que hacer para ser discípulo? Y eso a mí me lleva algo muy importante de entender cómo nos están conociendo, cómo la gente nos está grabando aquí en su mente. Y eso me llevó a un versículo que es clave, por el cual Jesús quería que nosotros seamos conocidos. Jesús deja este versículo a sus discípulos y les dice en Juan 13, capítulo 13, verso 30 y 35 lo siguiente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, ¿qué dice ahí? Conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos con los otros. La forma en que los cristianos, en que las casas e iglesias fueron identificadas como lugares, así fue a través del amor que se veía entre unos y otros. Y le puedo decir de corazón que en estos lugares, en una hora, en unos cánticos, en escuchar a un tipo que te puede llegar hasta aburrir, es poco probable identificar un lugar donde se amen unos a otros. Las personas normalmente están viendo quién me puede rechazar aquí. ¿Quién me puede poner una traba quizás en esto? Porque veo que el lugar es como muy civilizado y yo quiero venir como quiero venir. Ahora, hay respeto, ¿no? Los chicos sobre todo entienden con respeto, porque yo trato con preuniversitarios y universitarios. Pero a mí me pasó algo increíble. Voy a obviar la iglesia con la que comenzó mi historia en el cristianismo. Pero no fue la iglesia donde yo crecí y después me formé como pastor, sino fue otra, donde mi abuelita decía, tienes que ir. Y esta es una de las iglesias más tradicionales que existen en Guayaquil. Más tradicionales, o sea, no conozco una iglesia más tradicional. Tiene un órgano gigante que suena muy bonito. Voy a ser sincero, yo amo la música, yo la aprecio. O sea, quería ir por el órgano, ¿ya? Pero ese día había llegado yo de una mega farra, no tomo, no fumo, pero igual fue una farra, o sea, estaba hecho nada, ¿ya? Y solo tenía ropa de playa. Entonces mi abuela me dice, vamos al culto, me dice. Y yo, pero abuela, tengo boardshort, mira, Quicksilver, o sea, yo creo que, y zapatillas, o sea, no tengo ni siquiera zapatillas, vente nomás. Y mi abuela ya era un activo fijo de esa iglesia, o sea, estaba el órgano y mi abuela, ya, o sea, los dos. Entonces, no sé, mi abuela debe haber dicho, yo soy la dura, pues sí, yo aquí soy, pero fundé esta cuestión. Y fuimos. Yo estaba pensando, mira, de la puerta no paso.
Y cuando entré me vio el ujier, porque así se llamaba, no el servidor o, ¿cómo es? Anfitrión, ¿verdad? Ya. Y me vio así. Y me puso cara de, uy, el rayo va a caer encima. Le va a caer un rayo mínimo. Pero ahí vio a mi abuela y dijo, activo fijo, pasen por favor, ¿no? Y sobreviví. Yo siempre les digo a los chicos cuando hacemos la casa iglesia, tienes el privilegio de que tu anciano, porque así nos llamamos, no tanto pastor, o sea, con los chicos no digo, hola, soy el anciano Emilio, no, o sea, sí, se nota, no, tengo 38 años, ellos tienen 18, 23, pero sí les digo, aquí está Emilio, y te puedo decir algo, quien te va a liderar durante esta época es alguien que sobrevivió a la iglesia. Pero sí conocí mucha gente que no pasó de la puerta. O mucha gente que en algún momento dijo, esto no es para mí porque me sentí rechazado. Porque no vieron ese amor unos con otros. Vieron una audiencia que quizás exigía mucho. Y no es, vuelvo y repito, yo fui formado bajo el entregar y sacrificar placeres para ser mejor en la vida. Y creo en eso. Pero las generaciones que nos vienen no entienden muchas veces de disciplina. Tienen en su mayoría padres que les han dicho, tú te mereces todo, tú eres guapo, tú eres hermosa. Y no saben muchas veces de limitaciones. Yo sí tuve padres que me dijeron, te tienes que ganar lo que tienes. Entonces cuando vi a personas que me exigían cambiar mi vestimenta, lo entendía, pero hoy no se entiende. Hoy es probable que no entiendan eso. O sea, si tú te paras y le dices a una persona, no puede entrar aquí hasta que se vista como la gente, no lo va a entender. Porque probablemente para él como la gente es como está vestido. Y yo veo mis fotos de atrás y digo, en serio me vestía como una lacra. ¿Qué tenía en la cabeza? Yo pensaba que eso era guapo, era horrible. Pero uno, cuando es adolescente, cuando es preuniversitario, universitario, se cree guapo todo el tiempo. O cree que todo le queda bien. Espero verme de aquí a 10 años y decir si estaba bien vestido. Espero. Pero fíjese en eso. Nos conocen más por las reglas que por nuestro amor unos con otros. Nos conocen más por nuestro estilo de audiencia que por nuestro compañerismo. Y entrando en sinceridad, esto pasó 300 años después de funcionar casas e iglesias amando y amando a quien venía, pero un día amaron tanto al emperador de Roma, que se llamaba Constantino, y Constantino dijo, yo creo que lo mejor es que el cristianismo se expanda en una forma brutal y lo quiero ayudar. Lo quiero hacer una cuestión de Estado. Quiero comenzar a hacer establecimientos porque en una casa no entra mucha gente y quiero que entren más. Quizás la intención fue buena, quizás nos podemos poner medio cosas de Illuminati y ahí en ese momento hicieron una conspiración y era para detener el cristianismo o para usar el cristianismo a favor de un imperio. Esa no es la discusión, yo estoy hablando en el lenguaje más simple que puedo. Pero el punto es, en ese instante cuando agrandaron los lugares con esa intención, comenzaron a destruir el compañerismo que había en las iglesias. Le leo algunas cosas muy buenas. Con el Estado nadie podía, sin el Estado nadie podía funcionar. Las iglesias se transformaron en lugares que tenían que tener un permiso y esa privacidad que existía en las casas se perdió porque ahora el lugar era tan grande que tú tenías miedo de contar porque había tantos desconocidos a tu alrededor. Seguramente esa ha sido la experiencia de algunos jóvenes aquí al llegar a la iglesia. Sí, lindo todo, pero el momento de contar, tengo miedo de que todo se comience a rodar y créanme que estoy ante historias donde todo el mundo se enteró del caso de una persona y esa persona jamás volvió a ese lugar. ¿Por qué? Porque se perdió la privacidad. El Estado entró y comenzó a decir que las iglesias tenían que ser ordenadas para poder funcionar. Les puso un estilo, les puso una norma y dijo, si no son así, no funcionan. Sigo leyendo. Sacó la vida diaria de la iglesia y dijo, el Antiguo Testamento con sus tradiciones es más importante que la vida diaria. ¿Y qué sucedió? El Antiguo Testamento nos dejó a sacerdotes en altares que hacen muchos rituales, haciendo que el resto se vuelva espectador. ¿Me sigue hasta ahí? Es algo de lo que usted quizás ha vivido en una iglesia, pero eso no se vivía en una casa iglesia. Usted no tenía un gran sacerdote pastor con muchas credenciales, sino una persona muy cercana, a una persona que tenía tiempo para ti, que manejaba hasta 20 personas, pero cuando le agrandaron el lugar,
ya se convirtió en el gran sublime pastor, el gran sublime sacerdote. Y esto ha tocado no solo al cristianismo protestante, sino también al cristianismo católico y muchas otras ramificaciones que existen por ahí. Entre más movimientos de despertar espiritual aparecen, más termina absorbiendo esta cuestión hasta que una persona se vuelve muy potente sobre otras. Y hoy la desgracia más grande es que si tú tienes una gran audiencia, tú puedes hablar lo que quieras, porque si tienes una audiencia es la prueba de que haces bien las cosas y terminan hablando unas cosas. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Otra cosa más, el virus jerárquico se metió y ya esto no pasó de ser compañeros en las buenas y en las malas. Yo solo soy amigo tuyo si tú me llevas hacia ser un diácono. Yo soy amigo tuyo si tú me llevas a ser el próximo pastor de esta iglesia. Digamos que se acaba un liderazgo de un pastor y ahí comienzan, oye Alonso, perdona que te use hermano, cuéntale a todo el mundo que yo soy mejor pastor que el otro que se va a ofrecer. No me vayas a fallar, hermano, ¿ya? ¿Ok? Cuando yo sea pastor, a ti te voy a orar todos los días más que a otro. Empezó esa lucha de jerarquías, de querer llegar y ambicionar que llevamos los humanos adentro. Las cosas que unían como la cena del Señor se volvieron unos con otros, pasó a ser un momento así solemne como quizás usted lo ha vivido y tan alguno le ha pasado. Me puse tan bravo que mi hermana estaba al lado, mi hermana no se ha bautizado todavía de todos los años de creyente, pero yo le dije, ya come, no creo que te pase nada. Comí la cena sin bautizarme y o sea, cosas recómicas como esas. Pero en ese momento no las entendías. ¿Por qué te gusta seguir órdenes? Las iglesias se van a quedar vacías. Autoridad. Por lo cual hay que volver al compañerismo, hay que volver a las casas iglesias. Sigo. Y dejo de hablar. Un lugar donde todos valoraban y que habla como una hora, como yo. ¿Ya? Y la construcción conjunta de comunidad protegido y protegido por Dios. Como algo de que el estándar de personas involucradas en la sociedad de ser partícipes pasó a ser espectadores. Lo importante es venir a sentarte un día acá. Y por último, era la parte más importante. La iglesia le enseñó un día que el pastor era más importante que la familia. Entonces queremos más a un pastor y es importante que la familia, nosotros mismos. Hoy en día queremos más a un político, un alcalde, etcétera, etcétera. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Mire cómo el mundo se ha metido. Cuando volvamos a las casas iglesias, familia va a volver. Y yo creo que Dios nos volvería a repetir las mismas palabras que les dijo a las personas del Antiguo Testamento. Me encanta este verso. Imagínese a Dios diciéndonos hoy algo así. Yo aborrezco sus fiestas religiosas. A mí trayendo toda clase, no soportas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa. Sean justos como yo con su arpa. Que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. ¿Sabes? Un día Dios se cansó de esta reunión y dijo, tenemos que volver a un lugar donde haya justicia y sean justos como yo soy. Debemos volver a un lugar donde haya honra, sino donde hay honra se logra. Ponte a pensar, ni siquiera tú tienes todos los recursos para ayudar a tanta gente, pero sí puedes hacer uno a la vez. Sí puedes ayudar uno a la vez. Necesitamos como un espectador, una persona a la vez. Domingo, te queremos porque yo también estoy viviendo ese proceso y me encanta. Me cansé de esto, dijo Dios, yo quiero honra y justicia. Bajo el dijo este Amós de otra manera. ¿Sabe cómo dijo esto de Amós de me cansé de sus ritualismos y de su religión y de sus fiestas? ¿Quién ha escuchado la palabra? Quiero un samaritano. ¿Quiénes son los participantes del buen samaritano? El sacerdote, el levita y el Sama. Por el Antiguo Testamento se volvieron tan espectadores que los únicos que podían o eran responsables de hacer el bien eran los sacerdotes y los levitas. Por lo resulta que el sacerdote, por el programa, el levita por cumplir con todas las cosas que habían que hacer en el programa y dejaron votado a la persona que ayudó ahí. Y también que el samaritano que era odiado, que era marginado y que lo habían votado a la sociedad y no tenía lugar en un terismo en la gente, ese es el que terminó ayudando a Jesús. Esa es la cachetada más fuerte que uno puede recibir. ¿Por qué en un lugar desarrolla más de militares? Y espero no ofender a algún militar, amo la instrucción, pero donde les dan palo y los insultan, hay más compañerismo que en una iglesia. Y Jesús a través de la parábola del buen samaritano te demuestra un poco cómo estaba la mentalidad de la gente.
más preocupada por asistir un domingo y la gente necesita ser más preocupada por la gente que no tiene a Jesús en el corazón. ¿Me comunico o no me comunico? ¿Sí? Agarra esta. ¿En dónde? Amor, ¿dónde? En las casas e iglesias. Porque son entornos íntimos que cuidan iglesias, podemos llegar a más gente. Usted llegaría a lugares donde yo no puedo llegar por solo tener el título de pastor. Ese amor, ¿sabe qué? Este trato justo y lleno de honra, unos con otros, solo se puede demostrar en este puedo traer, y yo pienso que esa es esta. Mire lo que aparece en su pantalla. Es tiempo de dejar de meter personas en las iglesias. Yo viví sin la iglesia pasión y le puedo decir que no hay nada más hermoso que dedicarle algo de lo que tú estás convencido. Y fui el más convencido y me he podido entregar personas a la iglesia. Linda Iglesia Alianza San Borondón, hubo un cambio en el chip. Y me cansé de meter personas en la iglesia, meta en las personas. Y eso solo lo logramos a través de una casa iglesia. En una casa iglesia puedes vivir realidades como esta. El rendir cuentas unos con otros. El compañerismo de mi casa iglesia me hará sentir cómodo, dañar el protocolo, cómodo de las nuevas, para temblar a muchos de los pastores porque decimos, Dios mío, ¿qué va a pasar? En las conversaciones que tengo normalmente con mi grupo de preuniversitarios, que creemos que casa iglesia es la solución para muchas de las crisis sociales que se vienen. Quiero leer algunas de ellas. Queremos ser personas que es un lugar para él. Puedan alcohólicos sienta un lugar para él. Que toda esta cuestión de modernidad con la identidad y la orientación, como que hay unos con otros. Donde estoy viendo de esta manera, y con esto quiero cerrar, las ciudades y la sociedad siguen jugando el sistema, la orientación sobre todo. Te dices tú eres y dale y métele todo el acelerador porque todo el mundo te va a querer. Y una de estas personas en casa iglesia dijo, pero aún así los rechazo. Hemos llegado como una conclusión en casa iglesia. Yo creo que como seres humanos no vamos a poder recoger que existen hoy en día en la sociedad. Toda la basura que la sociedad se encargó de crear y que en el momento en que no les sirve, los botan. Todas esas personas, el sexo como tú quieras, vive tu orientación como tú quieras, son personas que lo han creído tanto, tienen tantas presiones como sus padres, pero ¿sabes a qué? Como casa iglesia quizás no son tantos los problemas, quizás es tanta la tensión, pero ¿sabes qué sí podemos ser? Podemos ser un lugar de compañerismo que recoja a esas personas cuando terminen devastadas. Los chicos que estaban ahí, los universitarios, miraron y dijeron, es una misión que vale la pena. Vale esforzarse por ser compañeros, porque si algo sí podemos demostrar, pero a veces el crear audiencia hace que no tengamos tiempo para dar amor unos a otros. Peor a los que terminan totalmente estafados por las leyes y viven la vida como es, rechazados. Póngase de pie. Y una vez más, llévese esto en el corazón. Yo desde este día te invito a meter ¿qué cosa? La iglesia en las personas. Estamos haciendo hoy en día, puede meter la iglesia Camp para hacer de un QR o preguntar o buscar en la página web y decir yo quiero, porque en la pandemia el pastor no tuvo tiempo para preguntar cómo estaba. Porque en la pandemia me duele y aún no he podido perdonar. Y como lo estamos haciendo no estuvo conmigo. Es algo que te cura mucho. Porque yo sábado a sábado, cuando me reúno a las 4 de la tarde con esos chicos, curo mi corazón, ver que soy mejor por eso. Alguien lo hizo con buenas intenciones, pero no sabía que nos estaba matando como pastores. El llamado pastoral no es como el llamado igual. Cuando volvamos a las casas e iglesias, estos señores tendremos menos ambiciones de querer ser, sino que volveremos y que no tenemos que estar con la gente, escuchándola. Número 2, cuando volvamos a las casas e iglesias, usted ya no es samaritanos, amén. No dejaremos la bondad solo para el domingo, porque cuando juegue Ecuador un domingo no tendremos bondad porque quiero ayudar ahorita justo que Ecuador. Igualito es cuando venimos al templo. Eres más fiel tu diezmo que ayudar a tu hermano en casa.
y hemos dicho, hay un rayo. Fallo al diezmo, Dios. ¿Está conmigo? Hay muchas cosas que mejorar y Jesús nos las dejó claritas. No los van a reconocer. No los van a reconocer. ¿Cuántos los aplaudan después de un mensaje? No los van a reconocer por cuánto ser creyente hay. Mi hijo, venga a la iglesia. La iglesia está en tu casa. Pero son las reglas del juego actual y vamos. Nuestros con los chicos. Y es loco. Yo hice un pacto con... Y perdón que use esa palabra, ojalá que... Yo llenaré este auditorio de jóvenes cuando yo tenga entre 50 a 100 casas e iglesias bajo mi supervisión. Porque habrá compañerismo de volver a ser. Así que por lo menos conmigo, en un sábado, viernes juvenil, no cuente hasta que tenga mis iglesias con... Llegaré con las cancas, con un bastón, diciendo, soy pastor de jóvenes. Cierre sus ojos. Y si Dios le habló como a mí en la pandemia, y hoy soy su pandemia, dígale por mí y ore por nosotros. Nosotros como jóvenes estamos orando por ser las primeras familias que sin no tener y no lleven. Señor, ayúdanos a todos los que asistimos aquí, a todas las generaciones y las edades unidas, que acojamos este llamado al volver a ser identificados mejor cuánto nos amamos los unos con los otros. Y sabemos que solo lo lograremos en las casas, iglesias, Señor. En estos tiempos, una vez más te des llevar gente a las iglesias, sino que queremos llevar la iglesia a la gente. Te pedimos esta gracia y a cualquier duda que han venido en este noviembre y pedir que en este diciembre encuentren en nuestra iglesia el compañerismo que necesitan para cualquier prueba, otro año, para cualquier ayuda este diciembre. Seguramente algo nos faltará, pero en lo que podamos ayudar, Señor, tú estás ahí con nosotros y nos sustentas como tu palabra dice. Y tierra. Y así. Gracias por haber estado aquí. Los esperamos la próxima semana. Empezamos diciembre y son mensajes navideños y de esperanza. Traiga a sus familiares.